Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 535. Aquí tenéis todo el español que no os enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Hoy es martes 18 de marzo de 2025, mi nombre es Diego Villanueva y cada semana os traigo un nuevo episodio del podcast más desafiante de español avanzado. Ya sabéis, sin adaptar la velocidad ni el vocabulario, sin guión, sin filtros, el español tal y como lo hablamos los nativos españoles. Quizás esta semana hayáis escuchado hablar más de la cuenta sobre la pandemia, no una pandemia nueva, sino la pandemia que ya vivimos, la pandemia del COVID o de la COVID, como queréis decirlo, masculino o en femenino. Y es que esta semana pues han cumplido 5 años desde aquella trágica pandemia que pues tanto dolor y tanto sufrimiento nos causó y que además nos tuvo pues en muchos casos confinados durante un montón de tiempo. En España yo creo que estuvimos 3 o 4 meses confinados, ni recuerdo ya exactamente, ya pierdo la noción del tiempo. Y bueno, pues en este episodio de hoy, aprovechando que se cumplen 5 años desde ese trágico momento de la historia, diría, pues quiero hacer una reflexión de, bueno, pues cómo han cambiado nuestras vidas desde entonces, ¿no? Si todas esas cosas que nos prometimos a nosotros mismos en esos momentos en los que estábamos ahí, pues, bueno, sufriendo algo que no conocíamos con total incertidumbre, pues esas cosas que dijimos que íbamos a hacer si salíamos de esta, ¿no? O en este caso de esa, si salíamos de esa pandemia, pues qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Pues bueno, hoy voy a hacer una reflexión sobre todo esto, sobre cómo han cambiado o si realmente han cambiado nuestras vidas desde entonces. Antes de comenzar a hablaros de todo esto, quiero contaros una cosa muy rápida, así que voy a poneros una música de estas de sala de espera de dentista. No, esta no, espera, esta otra. Lo que vengo a contaros es que he abierto de nuevo las plazas para aceptar nuevos estudiantes en las clases de conversación privadas. Son clases de 45 minutos y cada semana os envío un vídeo sobre un tema específico y una hoja de trabajo para que podáis preparar pues todas las expresiones que se utilizan. Es la manera perfecta de ampliar vuestro vocabulario, de mejorar vuestra fluidez y vuestra confianza hablando sobre temas de los que pues hablamos normalmente los nativos. Son plazas limitadas y os animo a que os deis prisa y que me escribáis o que entréis en www.fluentspanishexpress.com. Además, ahora también podéis hacer una lección de prueba y, bueno, pues ver si os gusta el enfoque de estas lecciones que estoy seguro que os van a encantar y sobre todo os van a ayudar a llevar vuestro español al siguiente nivel. Y ahora sí, vamos a hablar del tema de hoy, que es la pandemia. Bueno, en realidad no es la pandemia, sino cómo han cambiado nuestras vidas desde la pandemia. Ya os he dicho antes que se cumplen 5 años desde el inicio de la pandemia, desde que en muchos casos tuvimos que estar confinados. Y bueno, pues vamos a hablar de cambios en hábitos, en comportamiento, en la propia sociedad, en nuestro entorno y sobre todo también responder a una gran pregunta que quizás os hayáis hecho. Y es, ¿realmente estamos preparados para otra pandemia? Bueno, pues todas esas cosas y muchas más son de las que vamos a hablar hoy y vamos a empezar hablando de los hábitos. Y en este caso voy a empezar hablando en primera persona de mis propios hábitos, si realmente tengo mejores hábitos ahora que los que tenía hace 5 años cuando empezó toda esta historia. Y puedo decir y puedo afirmar que sí, tengo mejores hábitos higiénicos. La verdad es que no salgo de casa sin un bote de alcohol, de gel, bueno, no de alcohol del de beber, sino de alcohol para lavarme las manos, pues cada vez que toco dinero o que hago cualquier cosa, ya evito llevarme las manos a la boca o la cara sin haberme echado gel en las manos. Esto es un hábito que, como digo, pues cultivé en aquella época y que sigo manteniendo porque me gusta. La verdad es que tiene sentido que si estamos tocando dinero, por ejemplo, que tiene muchísimos gérmenes, pues que nos lavemos las manos antes de, pues yo qué sé, tocarnos los ojos o tocarnos la cara o lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que tengo muchísima mejor higiene. Además, también estoy mucho más concienciado con el tema del uso de las mascarillas. Es decir, ahora, bueno, a pesar de que vivo en un pueblo y que tengo menos contacto, digamos, no tengo... pues no estoy en lugares donde hay tantas personas como en las ciudades, sí que es verdad que cuando estoy enfermo, pues intento utilizar mascarilla para no contagiar a las demás personas. Por ejemplo, pues cuando estuve enfermo estos 2 meses que tenía gripe, pues no estuve exponiendo al resto de personas cuando iba a la tienda, cuando iba al supermercado o cualquier otro sitio a mis microbios. Básicamente me ponía una mascarilla y bueno, pues intentaba no propagar todos estos virus y estas cosas.
Entonces, bueno, digamos que en ese sentido sí que creo también que tengo muchísima mayor conciencia sobre la transmisión de estas enfermedades. Pero, sin embargo, hay cosas que me siguen molestando muchísimo. Por ejemplo, cuando una persona tose sin cubrirse. Y es que normalmente cuando estoy en el supermercado, pues veo gente que tose y no puedo evitar tener esta reacción así un poquito, bueno, iba a decir negativa, pero básicamente de mirar hacia la persona que está tosiendo cuando lo hace sin cubrirse con las manos o con el codo o con lo que sea. Al final, pero con el brazo, no con el codo, si lo hace con el codo tiene una flexibilidad increíble. Bueno, el caso es que sigo pensando que muchas personas deberían de hacer el ejercicio interior de, bueno, pues pensar en esto, ¿no? No hay que toser así, digamos, a donde caiga. Y además me fastidia mucho cuando alguien me tose en la cara. Eso me jode muchísimo. Cuando alguien tose y encima lo hace en tu cara y se te queda mirando así con cara de bobo, es que de verdad me apetece cogerlo por el cuello y estrangularlo. Bueno, el caso es que en ese tipo de cosas me siguen fastidiando muchísimo el tema de la tos, de la gente que tose sin cubrirse. Bueno, a nivel de sociedad, también creo que ha habido algunos cambios. Y es que creo que la pandemia fomentó muchísimo la cercanía entre las personas, por ejemplo, cuando con los vecinos, ¿no? Cuando había mucha más camaradería, había muchísima más cercanía entre los vecinos, la gente tenía ese espíritu de ayudarse, también sobre todo, y esto, bueno, ocurrió aquí en España, no sé si ocurrió en más sitios, pues había quedadas entre los vecinos a través de los balcones, de las ventanas, pues por ejemplo, para aplaudir a los profesionales sanitarios. Bueno, pues hace poco escuché una noticia o vi una noticia en la que se hablaba del número de agresiones a médicos, enfermeros, y creo que, bueno, pues ya hemos dejado de valorar el trabajo de estos profesionales que pues hicieron lo indecible para poder sacar adelante esta pandemia. Así que, bueno, pues eso se perdió, ese valor al trabajo de estas personas que son tan importantes en nuestra sociedad y que, pues bueno, creo que la sociedad ya no está valorando como se debería valorar. Bueno, otras cosas, en el trabajo, por ejemplo, avanzó o las empresas avanzaron hacia, inevitablemente, por supuesto, hacia el teletrabajo. Hay muchas empresas que se volvieron, entre comillas, pues digitales, y se volvieron amigables con el trabajo a distancia, con el trabajo desde casa. Y bueno, pues digamos que se avanzó en una política de teletrabajo, más flexibilidad, lo cual permitió que muchas personas pudieran conciliar su vida familiar, su vida personal y bueno, evitar desplazamientos estúpidos en grandes ciudades donde pues a lo mejor por atascos, la contaminación también, pues eso fue algo positivo. Pero también en los últimos meses he escuchado algunas noticias que van en la línea contraria, es decir, empresas que están volviendo al trabajo presencial, a lo de calentar la silla. Entonces, bueno, pues creo que lo que habíamos mejorado en ese sentido, en el sentido de fomentar esta flexibilidad con el teletrabajo, pues creo que poco a poco se está perdiendo también un poquito. Lo que sí hemos mejorado, y esto hay que reconocerlo, es en el tema de los trámites y la burocracia. Bueno, pues también de una manera inevitable, porque no quedaba otra, se digitalizaron muchísimas cosas, muchísimos trámites que después de esta pandemia pues han permanecido virtuales. Esto es una gran ventaja porque hay un montón de cosas pues, para las que creo que era innecesario desplazarse a una oficina del gobierno o de lo que fuera. Y el caso es que ahora pues, hay muchas cosas, muchos trámites, muchas cosas que podemos hacer de manera virtual. Además también creo que, y esto también me parece muy interesante, ha habido o se han fomentado, se han promovido más eventos y actividades 100% virtuales o incluso híbridas también, bueno, pues mitad virtual, mitad presencial, pero creo que esto está guay porque pues hemos podido de alguna manera, bueno, no sé, proyectarnos en diferentes lugares con profesionales de otros lugares y esto creo que ha sido una cosa positiva. Pues ya os digo que creo que hay muchos más eventos virtuales o híbridos. Y voy a la gran pregunta que quizás alguna vez en todo este tiempo, en estos 5 años, os hayáis hecho. ¿Realmente estamos preparados para otra pandemia? Y yo diría que sí y no. Y me explico. Creo que sí, en el sentido de que las personas estamos más preparadas. Estamos preparadas mentalmente, sabemos qué hacer y qué no hacer en estas situaciones, conocemos un poquito mejor los protocolos. Bueno, si es una pandemia del tipo de la que ha sido esta, pero creo que en realidad sí que estamos un poquito más preparados. Creo que también a nivel de mental, psicológico, pues bueno, tomárnoslo con un poco más de filosofía. Bueno, pues estas cosas creo, en este sentido sí que creo que estamos más preparados. Sin embargo,
creo que no estamos preparados para otra pandemia porque los políticos no han aprendido la lección y esa es mi percepción. Si algún político está escuchando este podcast, quizás me diga, Diego, no, estás equivocado, ahora mismo tenemos muchos protocolos, muchas historias. Yo creo que, sinceramente, si vuelve a ocurrir algo de eso, estamos jodidos. Y, bueno, a los hechos me remito. En la última, no fue una pandemia, pero fue la catástrofe de la Dana en Valencia, en la comunidad valenciana, donde los políticos pues hicieron mutis por el foro y a tomar por saco, más de 200 muertos en esa tragedia. Y esto creo que los políticos no están a la altura o no han sabido estar a la altura y no estarán a la altura en el caso de otra pandemia. Esto lo digo con mucha tristeza, me gustaría que no fuera así, pero es lo que pienso. Luego también tenemos otro problema en el caso de que haya una nueva pandemia, y es que la sanidad está al límite, no hay margen para una nueva crisis. O sea, ahora mismo los sanitarios, los profesionales sanitarios, están trabajando al 100% de capacidad. Es decir, en el caso de que tengamos que dar ese plus que se dio durante la pandemia, pues no hay posibilidades, no hay recursos humanos, no hay capacidad para que podamos atender a una pandemia como la que hemos vivido anteriormente. Y luego, una de las reflexiones o de las cosas que más pena me da de todo esto es que tras 5 años después de la pandemia, creo que la economía siempre ha estado por encima del bienestar de las personas. La reactivación económica, el conseguir que de nuevo las personas vuelvan a hacer turismo, a viajar por todo el mundo, a esta globalización hacia la que íbamos, pues creo que se ha priorizado o se ha puesto sobre todo o hecho hincapié en el hecho de que la economía siguiera creciendo y esto siempre por encima del bienestar de las personas, y esto pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Pero me da mucha tristeza porque pienso que de alguna manera pues tampoco hemos aprendido nada de esta pandemia. Bueno, luego también hay una cosa que me he encontrado durante estos 5 años, y es que muchos estudiantes, muchos de vosotros, de vosotras que estáis estudiando español actualmente, pues durante la pandemia fue un momento clave para vosotros porque fue cuando o empezasteis a estudiar, os lo empezasteis a tomar un poquito más en serio, básicamente porque teníais más tiempo libre, porque también pues había que llenar la cabeza con alguna cosa, con nuevos retos, con ganas de hacer cosas, ganas de conectar con otras culturas, también estar encerrados en casa, pues que de alguna manera queríamos, como, no sé, todas las cosas que nos estábamos perdiendo, pues poder conectar con otras personas que nos las contaran. No sé, al final creo que hay muchos, no sé si decir así, hijos y hijas de la pandemia de los idiomas, es decir, de personas que os habéis empezado a, pues de alguna manera, a poner las pilas con el tema de la pandemia y del confinamiento. Y bueno, pues eso es un aspecto muy positivo porque pues estáis aquí escuchando este podcast con un nivel avanzado y eso significa que os ha ido bien, ¿vale? Bueno, luego también en el tema de los profes, también hubo muchos profes que no estaban haciendo clases online y que se subieron o empezaron a tener estudiantes de manera online. Yo, antes de la pandemia, pues ya estaba haciendo todas mis clases 100% online. Y bueno, pues esto también es un tema interesante, pues cómo muchos profesionales de la enseñanza se han tenido que reinventar, y además hoy en día puedes hacer una clase online de todo. El otro día un estudiante me dijo que iba a clases de natación online. O sea, estoy flipando con que alguien pueda hacer una clase de natación online. Es que me quedo muerto. Bueno, antes de terminar este episodio y ya pues terminar con esto, creo que a nivel personal, en estos 5 años o post-pandemia, pues sí que creo que mi vida ha cambiado, he hecho un montón de cosas, me he mudado unas cuantas veces, he vivido incluso en otro país, en Polonia. He hecho un montón de cosas y creo que quizás en el momento de la pandemia, cuando estábamos en confinamiento, tenía mucha más urgencia de hacer determinadas cosas que, bueno, pues con el paso del tiempo y la rutina, pues no he hecho, eso es verdad. Pero sí que creo que he hecho un montón de cosas más, he intentado aprovechar un poquito más el tiempo, ser más consciente de que cualquier día pues nos pueden volver a encerrar en casa y entonces nos quedamos ahí otra vez como digamos, en stand-by, en una parada, en una pausa. Y bueno, pues en ese sentido sí que creo que he aprovechado un poquito más. Luego, quiero terminar este episodio preguntándoos, bueno, más que preguntándoos, diciéndoos si alguien de los que estáis escuchando el podcast, la vida
le ha dado un vuelco completo el tema de la pandemia. Me explico. Si habéis tomado decisiones después de la pandemia, durante la pandemia, de lo dejo todo, dejo mi trabajo, dejo mi vida y cambio radicalmente, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Entonces, si la pandemia os ha cambiado la vida o habéis cambiado vuestra vida totalmente a raíz de la pandemia, me encantaría que me escribáis, pues que me escribáis un email o cualquier cosa para contarme. Y quién sabe si os apetece venir aquí al podcast a contar pues a todos los oyentes pues de qué manera os ha cambiado la vida con esto de la pandemia. Así que ya sabéis, si queréis escribidme, vais a www.fluentespanishexpress.com y allí me escribís y pues me contáis un poquito todo esto y hablamos. Y si queréis, hacemos una pequeña charla aquí en el podcast y me contáis pues cómo ha cambiado vuestra vida. Bueno, este episodio, como digo, pues ha sido un poquito de reflexión. He tenido que, pues de nuevo volver a pensar en cómo estaba hace 5 años, en pensar cómo estoy ahora mismo, en qué cosas han cambiado, en qué cosas han mejorado y en qué cosas pues siguen igual o han empeorado. El caso es que un episodio para mí súper interesante, así un poco de introspección, ¿no? De pensar en cosas que, pues no sé, en cosas de hacer un análisis de mí mismo también. Y espero que este episodio también a vosotros y a vosotras os haya servido también para hacer este ejercicio, que creo que es súper interesante. Bueno, para terminar ya, como siempre, os animo a un par de cosas, solo 2, y ya termino. La primera, que si os gusta el podcast, que le deis 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify, que me ayuda un montón a que más personas descubran este podcast, que lo compartáis con otras personas. Y la segunda es que os suscribáis a la newsletter en www.fluentspanishexpress.com. Espero que tengáis una semana increíble y nos vemos la semana que viene y en la newsletter todos los días de lunes a viernes. Que tengáis muy buen día. Adiós.